IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Muy buenas noches a todos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes para otro programa de inversiones inmobiliarias. Como saben, estamos con ustedes todos los días de la semana, del lunes al sábado, y cada día tenemos una temática particular. Ayer hackeamos su vida con Raúl Alberti. Pasamos una hora juntos para poder lanzar la semana y asegurarnos de tener todos los conocimientos que nos ayudan a crecer y a vencer en este mercado. El martes, al contrario, nos dedicamos a entender el sector inmobiliario comercial. Estará con nosotros en la segunda parte del programa Ignacio Arellano, quien es director ejecutivo en el equipo de Sergio Pérez, el equipo de Newmark. Pero vamos a empezar el programa, como siempre, con Carlos Nava, el CEO de Éxito Inmobiliario. Con él vamos a platicar de un fenómeno interesante. Carlos, vas a ver, te traigo una temática porque el presidente habla mucho de la jubilación de las pensiones, ¿ok? Y de su voluntad de poder tomar el dinero de los afores para poder aportar a la gente que lo necesita. Y yo quería brindar una perspectiva un poco distinta. Ahora te platico. Estaremos también con Michelle, por supuesto, Aregui, la Project Manager o gerente comercial de Central 1.0. Para los que están interesados en invertir en el sector industrial, Michelle les promete un producto sumamente atractivo y único. Y esto lo vamos a platicar durante esta hora. Como siempre, equipo, les invito a que estén con nosotros en el programa más bien que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Y por qué? Porque hoy, particularmente en este programa comercial, les vamos a presentar un reporte de oficinas, del desempeño del sector de las oficinas. Si eres asesor inmobiliario comercial o si eres, por ejemplo, propietario de locales, oficinas y quieres entender hacia dónde va este mercado, este reporte que ha sido creado por Newmark México, te lo vamos a poner a disposición. Lo único que tienes que hacer es ir en mis redes sociales, me encuentras como Karim Neximo, Inversiones Inmobiliarias, y vas a poner reporte oficinas en cualquiera de las publicaciones y te lo haremos llegar de manera automática para que tú también puedas saber hacia dónde va este mercado. Reporte oficinas en mis redes sociales. Carlos, un gusto saludarte, por supuesto, como siempre. Carlos Nava, el CEO de Éxito Inmobiliario, nos acompaña, Carlos, casi todos los días de la semana. Es un capacitador importante, un empresario, muchas experiencias en la venta de múltiples productos, hoy en día con una expertise particular en la inversión en tierra en Yucatán. Pero no es para esto hoy que te invite. Te invito a reflexionar sobre, porque tú eres un poco más grande que yo, ¿verdad? ¿Cuántos años más? 4 años. 4 años más, mucho más grande que yo, mucho más. Estás cerca ya del final, claramente. Y tú y yo hablamos muchas veces del retiro. Y muchas veces platicamos con los participantes de nuestras conferencias y les pedimos, ¿quién aquí tiene su plan de retiro arreglado al día de hoy? Y en este tipo de situaciones, ¿cuántas manos se levantan? Muy pocas. Bueno, es que lo que pasa es que algo importante está pasando en el país. Cada vez hay menos empleados y hay más autoempleados. Además, ¿por qué? Porque también hay un plan que hace 50 años, una persona se podía pensionar con un muy buen sueldo y te puedo decir que, por ejemplo, pues estaban empresas como Cemex, Telmex, empresas mexicanas, ¿no? De mucho prestigio, que te pensionaban y tú vivías pero feliz con esa pensión. Hoy en día, muchas empresas lo que están haciendo inclusive es te cambiamos el contrato, se termina el empleo, la empresa grande viene y se come a la chiquita, o hay muchísimas compras de empresas, pierden la antigüedad y muchas de estas pensiones se están perdiendo. Además, algo importante, Karim, que te quería comentar también, algo que habla mucho Robert Kiyosaki, es de los baby boomers. La parte de los baby boomers que llegaron, vienen de la generación que nacieron en la guerra y todo esto, cada vez va a ser mayor, cada vez va a haber mayores personas de 60, 65 años que van a empezar a demandar este tipo de afores. No, yo no sé cómo le va a hacer. Esto es una crisis que ha pronosticado Robert Kiyosaki desde hace como 10 años, donde va a empezar a quebrar. Entonces, la alternativa es no se confíen de esta parte de pensión, porque muchos dicen, bueno, yo estoy como autoempleado y pues empiezo a cotizar mi afore por parte individual. Yo tengo mucho mis dudas de lo que va a pasar y cómo lo va a resolver el gobierno, ¿no? Yo pienso que es un problema imposible de resolver, ¿ok? Aunque tengas una pirámide demográfica positiva, en realidad
necesitas cada vez más dinero para poder soportar los gastos de las pensiones y los gastos de seguridad social y de acompañamiento de las personas. Porque el sistema fue creado cuando nuestra esperanza de vida era 70 años, 60 años. Hoy vivimos 85 años y con el paso de la tecnología vamos a vivir 90 años muy brevemente. Entonces, solo existen dos opciones, Carlos. La primera, aceptar ver gente de 70 años y arriba trabajar todavía en trabajos desagradables. Y yo estoy muy enfadado con esta situación. Es algo que me genera mucho enojo. Cuando vivía en Estados Unidos, iba en un café y veía a un señor de 70 años o en el supermercado que me empaqueteaba mi compra, decía que bien que esté trabajando, pero qué mal que todavía tenga que trabajar. ¿Okay? Mejor hacer esto que ser quizás un peso para la sociedad. Pero qué mal que tengas que trabajar a tus 70 años. ¿Qué no hiciste bien en tu vida para no planear lo suficientemente bien para llegar en esta posición? Y ojo, hay gente como Carlos Slim o como Warren Buffett que van a trabajar hasta sus 90 años, no tengo la menor duda, pero porque ellos hacen un trabajo de computadora, de administrativo, no se cansan de cierta manera. ¿Okay? Y del otro lado, una situación donde si no estás hoy tomando cartas al asunto y estás trabajando para generar ingresos, no vas a poder mejorar. Y para mí la mejor manera de poder preparar esto es de primero trabajar en generar ingresos. Porque cuando generas ingresos, puedes aplicar lo que nos dice Robert Kiyosaki. Puedes ahorrar dinero para capacitarte y crear más dinero o puedes invertir en bienes raíces, por ejemplo. Uno de los tantos libros de Robert Kiyosaki me encanta porque habla de que la vida se divide en tres. Vida productiva se divide en 4 cuartos de vida, ¿no? Entonces tú puedes empezar a los 22 años hasta los 30, por ejemplo, después de los 30 a los 40, de los 40 a los 50 y de los 50 a los 60 es como que tu último cuarto de vida. ¿Qué estás haciendo para tú poder empezar a generar, como bien comentas, Karim? Hoy en día, desgraciadamente, mucha gente tiene que trabajar a los 80, 90 años y tienes dos opciones, o que te mantenga la familia de lo bien que hayas educado a tus hijos, porque también puede ser que los hijos de repente estén necesitando y pues tú tengas que aportar y tienes que trabajar el doble, ¿no? Pero qué tristeza, como tú dices, estar trabajando a esa edad. Entonces, ¿en qué cuarto de vida te encuentras? Entre más pronto lo hagas, mejor, pero nunca es tarde. Todavía si estás en tu cuarto año de vida productivo, enfócate. Métete a capacitar, a desarrollar nuevas habilidades, aprender. A mí me encanta el fascinante mundo de los bienes raíces porque te va a generar un ingreso. En poco tiempo te va a generar un ingreso mayor. Claro, necesitas hacer un inventario y empezar a consolidar este inventario. Entonces, lo complejo es solo el arranque, pero de ahí en fuera vas a tener una compensación gratificante. Ahora, lo importante es en qué cuarto de vida te encuentras, porque si estás en tus últimos 2 cuartos, no lo gastes, inviértelo para que tú puedas con estas inversiones. Aquí te hemos dado muchísimas alternativas, desde terrenos de inversión hasta departamentos, casas, para que tú compres y te pongas a rentar, ganes de plusvalías, ganes y ese dinero se ponga a trabajar para ti en lugar de que tú estés trabajando hasta los 80, 90 años por el dinero. Y yo les pregunto a la audiencia, ¿te visualizarías trabajando a los 80, 90 años con la misma energía con la que lo estás haciendo ahorita? Bueno, pues si no tomas acción el día de hoy y no transformas tu futuro, ese va a ser tu futuro. Vas a estar haciendo lo mismo que estás haciendo hoy, Carlos. Tal cual. Y si hoy estás en la posición de decir, es que yo estoy consciente de lo que me cuentan, siento que es un problema, es una pesadilla que estoy cargando en mis hombros, pero el problema es que no sé cómo poder primero terminar los meses, cómo vivir lo suficientemente bien. Pues te voy a compartir una estrategia. Tienes que estar trabajando en un sector donde puedes generar más ingresos. ¿Cuál es este sector? El sector inmobiliario. Y nosotros te queremos invitar a hacer lo que hacemos. Te compartimos las estrategias que hemos seguido porque nos ha ido bien, nos ha permitido el sector inmobiliario ganar más dinero, ser más cómodo y poder pensar en las oportunidades de inversión. Así que si tú quieres saber cómo arrancar en este sector inmobiliario, es muy sencillo. Organizamos un entrenamiento inmobiliario que se llama Masterclass. Este entrenamiento inmobiliario se organiza de manera presencial en 3 ciudades de México, en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México. Es un entrenamiento intensivo, durante el cual con Carlos Nava y su servidor te compartimos todas las estrategias que usamos para acompañar
ahora a más de 1,700 asesores inmobiliarios en nuestra inmobiliaria. Si tienes ganas de cambiar de vida, de ganar más dinero, de poder tener más tiempo, de no depender de un jefe y de ser tu propio dueño de tu negocio, tienes que participar en la Masterclass. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy sencillo. Nos mandas un mensaje de WhatsApp al 56 33 12 13 14. Es el 56 33 12 13 14. Con este mensaje de WhatsApp te vamos a regresar el temario completo de la Masterclass Inmobiliaria y te vamos a dar, por ser de los primeros que nos vas a contactar, únicamente para los 15 primeros que nos van a contactar, una beca del 50% para que puedas estar con nosotros. Carlos, recuérdanos cuáles son las fechas y las grandes estrategias que vamos a enseñar durante esta Masterclass. Claro que sí, Karim. Nos vamos a ver el 11 de mayo. Atención, Monterrey. Todo Monterrey, listo. 11 de mayo. Recuerden tomar nota, mandar un mensaje. El 25 de mayo, Ciudad de México. Y el 1 de junio en Guadalajara. Un día antes de las elecciones para que transformen su vida. Olvídense quién quede presidente. Tú enfócate en producir. Esté quien esté. Produce. Aprende a generar el dinero. No esperes a que alguien te mantenga o alguien te dé tus pensiones. Produce ese dinero. ¿Cuál es el plan? Algunos, Karim, bueno, aparte de lo que vamos a ver en la Masterclass, que te vamos a enseñar cómo tú vas a poder generar tu inventario, que es la clave del éxito del sector inmobiliario, cómo captar tu inventario a través de 2 estrategias muy importantes, llamada fría y lista cálida. Te vamos a llevar a tomar acción, te vamos a enseñar el speech que necesitas, te vamos a enseñar a estimar el valor comercial de una propiedad, cómo atender tu primer cita, te vamos a enseñar cómo negociar esto que es muy importante entre el vendedor y el comprador, que esto es algo que cambia la trayectoria de un asesor. Esto te diría que es la clave de ser un profesional inmobiliario a ser un asesor que no tiene idea de lo que está haciendo en el mercado. Y además también te vamos a enseñar estrategias de promoción de los inmuebles, entre ellas campañas profesionales. Así que todo esto lo vas a tener en un día de trabajo presencial con Karim Boudiaby, con tu servidor Carlos Nava. Va a estar también acompañándonos Malena Aveiga, que ella te va a hablar de cómo poder generar ingresos constantes rápido en lo que tú empieces a crear tu inventario. O sea que aquí ya está el plan para que tú puedas pensionarte, para que tú puedas empezar a generar mayores ingresos que te lleven a invertir en bienes raíces en tantas opciones como te hemos mostrado en este programa, Karim. Mira, si tú estás en la posición de querer cambiar de vida, quieres romper la barrera de los 500,000 pesos de ingresos, pero quieres tener tiempo y quieres no estar trabajando durante horas y horas, 6 días a la semana y tener que depender de un jefe. Si estás en la posición de querer romper 1 millón de pesos, porque dices, ¿sabes qué? Yo, para poder ofrecer a mi familia la vida que quisiera, necesito ganar al menos 1 millón de pesos al año. El sector inmobiliario es para ti. Si eres novato, nos vamos a comprometer a acompañarte gracias a nuestra mentoría, gracias a nuestras estrategias y gracias a nuestras herramientas, a que puedas tú tener todas las armas para poder crear tu negocio inmobiliario y romper esta primera barrera de 500,000 pesos. De ahí te vamos a acompañar a seguir, porque serás parte de nuestra comunidad, para que puedas romper el 1 millón de pesos. Y te darás cuenta que sabiendo captar el inventario sano, sabiendo negociar con un propietario o un comprador, sabiendo evaluar una propiedad tanto en precio como en la calidad legal de la misma y sabiendo promover una propiedad en las redes sociales con campañas de alto rendimiento, tú tendrás las herramientas que más del 90% de los asesores inmobiliarios no usan hoy. Así que si quieres cambiar de vida es muy sencillo. Solo tienes que hacer una cosa. Tomas tu teléfono y te propones a ser proactivo en el cambio de tu trayectoria de vida. Marcas al 56 33 12 13 14 y marcas ahora para beneficiar de la beca del 50%. Sé parte de este grupo de 15 personas que va a trabajar con nosotros exclusivamente para poder llegar a la cima inmobiliaria. Carlos y yo hemos capacitado a una cantidad importante de asesores inmobiliarios y estaremos muy felices de acompañarte. El sector inmobiliario no requiere que tengas experiencia previa, no discrimina, solo requiere que tú tengas ganas de cambiar tu vida. Así que márcanos 56 33 12 13 14.
Vamos a hacer un corte, Carlos. Regresamos y vamos a continuar con nuestro amigo Ignacio Arellano. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. El martes por la noche hablamos de bienes raíces comerciales. Normalmente me acompaña en este programa Sergio Pérez, el director ejecutivo de las cuentas corporativas a nivel LATAM de Newmark. Pero cuando no está con nosotros, por supuesto, el buen Sergio siempre nos manda a su mejor tenente. ¿Y quién es? Nadie más que Nacho Arellano, quien ha estado con nosotros ya varias veces. De hecho, te tengo que decir que echo de menos a Sergio, pero cuando sé que tú vas a estar me siento muy cómodo, porque sé que voy a tener expertise y que vamos a poder platicar con la audiencia de este mundo tan interesante del desarrollo inmobiliario comercial. Y siempre repito, el crecimiento de la población, la aceleración del comercio, la urbanización hace que al lado de la vivienda residencial necesitamos cada vez más espacios corporativos, industriales para poder operar. Y ustedes con Newmark justamente vienen a compartir esta información. Tú particularmente, Nacho, hoy nos vas a ayudar a entender qué está sucediendo en el mercado de las oficinas en este primer trimestre. Como siempre, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar contigo nuevamente, Karim. Va, entonces, venimos con un montón de data y nos gusta hacer una cosa, porfa. Si me permites, vamos a ofrecer a las personas que nos están escuchando que puedan ir a tus redes sociales para poder obtener justamente el reporte que nos llevaste sobre, que nos traíste justamente sobre las oficinas. Si ustedes son asesores inmobiliarios independientes de pequeñas inmobiliarias, se preguntan cómo está evolucionando este sector, no tienen data dura para poder asesorar a sus clientes, la mejor manera de hacerlo es de trabajar con una inmobiliaria especializada. Newmark justamente tiene esta expertise. Si lo permites, les vamos a invitar a que vayan en tus redes sociales, en las del programa, y que vayan a descargar este reporte justamente. ¿Te parece? Claro, justamente en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet nmrk.com, en LinkedIn, en todas las redes sociales compartimos nuestros reportes de mercado, tanto de oficinas como de industrial, de retail. Y bueno, también en mi página de LinkedIn, Ignacio Arellano, estoy compartiendo tendencias, información acerca del mercado de oficinas constantemente. Bien, si no encuentras todo esto, vete a mis redes sociales, Karim Neximo, me pones ahí reporte oficinas y te voy a mandar esta información. Te conectaré, por supuesto, con Ignacio Arellano y, por supuesto, con Sergio Pérez. Pero va, entramos de lleno porque tenemos bastante que ver. Justamente, ¿cómo se compone un poco el mercado de oficinas en la Ciudad de México y la zona metropolitana? Claro, justamente como bien comentas, no es solo la Ciudad de México, sino es el área metropolitana, porque el mercado de oficinas en México ha crecido exponencialmente en los últimos años, ¿no? El mercado de oficinas se compone por 10 corredores, pero inclusive esos 10 corredores ya se volvieron tan grandes que tuvimos que segmentarlos, ¿no? Como por ejemplo es el caso del corredor norte, que ya tuvimos que segmentarlo en 3 partes entre Azcapotzalco, Tlalnepantla y Naucalpan, por la diferencia de precios, la diferencia de oferta que hay en el mercado, y pues obviamente son corredores tan grandes que ya abarcan hasta los 1,5 millones de metros cuadrados de inventario. O sea, es muchísimos metros cuadrados. De hecho, hicimos una entrevista con Jim Toll hace unos días, la semana pasada o la anterior, y él nos compartía que en realidad el mercado de oficinas de la Ciudad de México se compara muy bien con los mercados de oficinas de otras grandes capitales del mundo. Comparo con Sao Paulo, por ejemplo, y nos indicaba que en realidad aquí hay más metros cuadrados de oficinas que en una ciudad como Sao Paulo. Entonces, un mercado muy dinámico, con una oferta importante. Correcto. De hecho, por ejemplo, el submercado de Santa Fe, que anteriormente era el submercado más grande en toda Latinoamérica, tiene más metros cuadrados que Sao Paulo inclusive, ya es superado por Polanco de acuerdo a nuestros datos, pero tiene más de 1,5 millones de metros cuadrados de inventario únicamente Santa Fe, ¿no? Lo cual hoy en día pues representa una gran parte del inventario total de la Ciudad de México. Y de hecho, justo este trimestre pasó una cosa importante en el mercado de oficinas de la Ciudad de México, que ya rebasamos los 8 millones de metros cuadrados de inventario de edificios clases A y clases A+. Y ahora comentabas algo muy importante. Luego la Ciudad de México no se le da la importancia que como otras grandes ciudades, pero por ejemplo en la Ciudad de México y la metropolitana tenemos los mismos edificios con certificación LEED, que si quieres lo platicamos un poco después, que Chicago. Entonces realmente el inventario de la Ciudad de México es extremadamente grande y sigue creciendo. Todavía tenemos 600,000 metros cuadrados de construcción que se entregan este año. ¿Sabes cómo yo leo esto? Yo lo leo y si fuera, por ejemplo, no sé, el CEO de Hewlett Packard aquí en México, iría a tocar a la puerta de Hewlett Packard, Estados Unidos, y les diría, oye, ¿sabes qué? Mueve recursos de Estados Unidos, ponles aquí, porque en cuanto a infraestructura no vas a encontrar
una deficiencia, una desventaja. Al contrario, vas a tener el mismo tipo de oferta de oficinas, entonces condiciones de trabajo espectaculares. Pero pongo mi mano a cortar que a nivel económico vas a encontrar un descuento importante en comparación de tener, por ejemplo, tu edificio en Chicago. Totalmente. Y además, ya hemos establecido de que la mano de obra es calificada y más económica que en Estados Unidos. Entonces, el mercado de la Ciudad de México de oficinas realmente tiene el potencial de atraer un montón de empresas internacionales para soportar el efecto del nearshoring, por ejemplo, que podrían decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi fábrica en el norte, en el sureste, en las zonas que están más pegadas a la frontera, pero voy a poner mi corporativo en la Ciudad de México porque ahí tengo buena infraestructura, buenos edificios y, por supuesto, un costo más económico, ¿no? Completamente. De hecho, la Ciudad de México se ha convertido en el Central Business District, ¿no?, de Latinoamérica. Muchas empresas han decidido poner sus corporativos aquí en la Ciudad de México. Como bien comentas, hay talento, ¿no? Hay talento bilingüe que sí puede soportar las operaciones de Estados Unidos. Y nos pasa muy seguido con nuestros clientes, ¿no?, que vienen a México, a la Ciudad de México, no sé qué esperan, pero cuando vienen se dan una gran sorpresa porque tenemos una calidad de edificios impresionante y hoy en día pues es un mercado sobreofertado, ¿no? La tasa de disponibilidad en la Ciudad de México y área metropolitana está sobre el 23.5% y se dice que un mercado está sobreofertado cuando la tasa de disponibilidad está arriba del 15%. Entonces, todo el poder de negociación está sobre los inquilinos. Está del lado exactamente del inquilino. Yo te quiero decir una cosa, Nacho. Yo quiero ser ministro del turismo mexicano. Te voy a decir por qué. Porque cada vez que digo a mis amigos que vivo en México, la primera imagen que tienen es falsa, pero a un nivel que es loco. La gente se imagina que la gente aquí es floja, que solo se la pasa haciendo la siesta, tomando tequila, o del otro lado, que es el Far West y que es puramente tiroteos en la calle. Yo siempre comparo con a mis amigos americanos y europeos, les digo, hey, ¿dónde fueron las últimas ataques terroristas? ¿Dónde? Pues en Europa. En Inglaterra la semana pasada, en Francia la semana anterior, en Alemania la semana anterior, y te puedo hacer una lista así. ¿Dónde fueron los tiroteos que hay todos los días en las escuelas? No escuché de un loco que entra dentro de una escuela para matar a niños. ¿Okay? Esto pasa en Estados Unidos. Entonces vienen con una idea totalmente loca y después no se dan cuenta de la infraestructura. Si llegas a Santa Fe, tienes el sentimiento de estar en el Business District de cualquier ciudad y te invito a ver en París, no existe, no hay. Existe la Défense con algunos edificios, pero no hay un Business District tan poderoso con tantos metros cuadrados como Santa Fe, por ejemplo. 100%, ¿no? Incluso tenemos edificios, por ejemplo, en Reforma, Torre Reforma ganó el premio al mejor edificio del mundo en 2017, ¿no? Tenemos una infraestructura que tiene cualquier edificio clase A+ en Nueva York, Chicago, cualquier ciudad grande de Estados Unidos, y tenemos el inventario hoy en día está sobreofertado, por lo cual lo vuelve una gran área de oportunidad para ser inquilino al día de hoy. Ahora, esto me ayuda y vamos a continuar con la entrevista, pero quisiera ahondar un poquito aquí. En tu experiencia, a causa de esta dinámica, ¿cuáles son las cláusulas que un inquilino sabio debería de negociar, tomando en cuenta que tiene un poco de mano, un poco más de balance de poder hacia él en la negociación? Fíjate qué pregunta tan buena, porque durante la pandemia hubo mucho regreso de espacio, ¿no? Hubo mucho espacio disponible. La tasa de disponibilidad se fue al cielo, ¿no? Estábamos antes de la pandemia el 13%, después de la pandemia se fue al 25%. Sin embargo, el precio de salida por metro cuadrado no bajó, sino más bien los propietarios lo que usaron fue otorgar más beneficios como periodo de gracia, ¿no? Una vez que ya el cliente estuviera interesado, pues a lo mejor sí bajar un poco el precio, pero los propietarios lo que hicieron fue asegurar un periodo forzoso durante unos 5, 7 o 10 años y dar más beneficios al inquilino, así como periodo de gracia, que son meses de renta gratis para realizar adecuaciones o incluso para que el inquilino pueda operar durante este mes de gracia y poder no pagar renta o ser mucho más competitivo y a lo mejor ofrecer otras amenidades, otros términos que no se daban antes y que no se veían antes de la pandemia. ¿Alguna regla común que tú podías quizás compartir? No sé, por cada año de contrato, un mes de gracia, por ejemplo, 2 meses de gracia en este mercado, o que parte del presupuesto de adecuación sea absorbido por el propietario. Intento entender un poco esta regla, ¿sabes? Totalmente. Fíjate que depende mucho de la condición de entrega del espacio, porque como bien sabemos, aquí en México, cuando es un edificio nuevo, se entrega el espacio en obra gris. Sin embargo, pues durante la pandemia, la tasa de disponibilidad de lo que había disponible en la Ciudad de México, el 50% estaba condicionado. ¿Qué significa esto? Que era espacio de segunda generación que ya había ocupado previamente un inquilino, o incluso existen
los espacios que se le llama plug and play, que ya tienen mobiliario, ¿no? Que realmente puedes llegar y operar al día siguiente. Entonces, depende mucho la condición de entrega para negociar los periodos de gracia, los meses de gracia, pero normalmente para un espacio en obra gris, a un contrato a 5 años, está entre 3, 4, 5 meses, también dependiendo del tamaño del requerimiento, ¿no? Porque si llega a ser un inquilino con 10,000 metros cuadrados de oficina, se va a tardar hasta un año en construir los 10,000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, depende mucho también de la condición de entrega y del espacio, del tamaño que va a tomar. Esto me parece fascinante porque alguien que renta 10,000 metros cuadrados, me imagino que la renta es a muy largo plazo, ¿no? Correcto. 10 años o más. Y en realidad me imagino que el propietario lo que hace es poner este periodo de gracia, lo impacta en los siguientes 9 años, porque ningún propietario puede vivir sin renta, me imagino, ¿no? Correcto. Okay, esto es súper interesante y vamos a preparar, nos vamos a preparar para otra pregunta que yo siempre tuve en el sector de las oficinas para entender un poquito también cuáles son las condiciones de rescisión de un contrato. Porque sabemos que en el sector residencial pues, uno puede tener un accidente, dejar de pagar y hay estas pólizas jurídicas para recuperar la vivienda. ¿Me vas a explicar qué pasa en el sector comercial industrial, por favor? Pero lo que vamos a hacer es prepararnos para el corte. Les invitamos, por supuesto, a seguirnos, que sepan que si quieren tener acceso a este reporte sobre el desempeño de las oficinas en el primer trimestre del año, pueden ir en las redes sociales de Newmark o en mis redes sociales Karim Neximo y nos ponen reporte oficinas en una de las publicaciones y se los mandaremos. Vamos al corte y regresamos. Continuamos y fascinado por estas pláticas, Ignacio Arellano, el director ejecutivo del equipo de Sergio Pérez de Newmark, fascinado por lo que nos ayuda a entender de cómo se negocian en realidad estos contratos de arrendamiento a largo plazo. Estoy seguro que es interesante para los empresarios que nos escuchan, para los asesores inmobiliarios que estén y también para los propietarios que quieren saber hacia dónde va el mercado. Ignacio nos trae hoy un reporte del desempeño del sector de oficinas en la Ciudad de México y la área metropolitana. Si lo quieren, por favor, obtener es muy sencillo. Vayan a las redes sociales de Newmark y pueden poner un comentario, reporte de oficinas, y lo que haremos es hacérselo llegar. Les va a ser súper útil. Ahora, yo te platicaba de este periodo de gracia antes del corte y después del desalojo, porque sabemos que cuando una empresa, aunque sea una empresa AAA, pueden pasar por momentos muy complicados. Y pienso en empresas quizás como, no sé, Sears o Hewlett Packard, o una empresa grande, vamos a decir, sin nombrar, porque estas empresas van bien económicamente. No quiero llevarles mala suerte. Pero una empresa puede, a lo largo de esos 10 años de contrato, tener que reestructurar su aparato corporativo. Y entonces, si ha firmado un contrato a 10 años forzoso, ¿cómo se puede deslindar de este contrato en caso de quiebre, por ejemplo? Y en este caso, el propietario pues, asume la pérdida más bien de estas rentas, ¿o existe un mecanismo de protección? Fíjate que depende mucho de en qué etapa del ciclo inmobiliario nos encontremos, ¿no? Porque durante la pandemia esto llevó a la Ciudad de México que el mercado de oficinas estuviera sobreofertado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el poder de negociación estaba sobre los inquilinos y los propietarios tenían que adecuarse porque la poca demanda que había afuera, los propietarios se querían llevar esa demanda, ¿no? Entonces, empezaron a dar más concesiones a los inquilinos que estaban buscando espacio, incluso a lo mejor inquilinos que buscaban un arrendamiento a 10 años para tener mejores condiciones, incluían en su contrato una opción de terminación a lo mejor pasados los 36 meses, pagando una pena pequeña ante la incertidumbre de que no sabían qué iba a pasar, de que si a lo mejor tenían que regresar otra vez a casa, o a lo mejor si tenían un crecimiento exponencial, o si tenían que realmente bajar la plantilla, ¿no? Entonces, esto permitió a que los arrendadores entendieran cuál era la situación de los inquilinos de oficina en la Ciudad de México y aceptaran ese tipo de condiciones que no se aceptaban antes, ¿no? Antes se veían contratos de a 10 años y eran forzosos. Y si tú te querías salir antes de los 10 años, tenías que pagar el restante o el remanente de las rentas hasta que se cumpliera la terminación. ¿Y esto lo viste en la vida real? Es decir, hay empresas que dicen, ya está, crecimos demasiado, no sé, un Cava con un crecimiento exponencial. No, pues teníamos, no sé, 5,000 metros cuadrados de oficinas, necesitamos 15,000 ahora, no podemos tener 2 lugares, nos vamos al otro y liquidamos 5 o 6 años de renta. Sí, fíjate que tuvimos muchos clientes en donde tuvimos que negociar opciones de terminación,
¿no? Pasados a lo mejor los 60 meses, los 70 meses, esto porque los propietarios necesitaban a lo mejor por lo menos 5 años de flujo asegurados, y sí metíamos en los contratos una cláusula de terminación anticipada en donde pasado cierto periodo el inquilino o el arrendatario tenía cierto derecho de dar por terminado el contrato de arrendamiento. Esto es interesante porque quiere decir que dentro del modelo económico de la renta de oficinas existen periodos de doble rentas, Correcto. en realidad. Correcto. Recibes un flujo, volves a poner en el mercado y creas una rentabilidad muy alta. Esto me imagino que aplica también a locales comerciales, ¿o es únicamente para oficinas? ¿Tú Fíjate crees? que depende mucho de en dónde se encuentra el ciclo inmobiliario. Va. No vuelvo a lo mismo. Vamos a hablar de este ciclo justo. Ayúdame a entender Claro. cuáles son los diferentes ciclos inmobiliarios que existen y cómo y cuándo los podemos, cómo podemos determinar que estemos en uno o en el otro. Claro. Realmente en el ciclo inmobiliario se encuentran 4 fases. No importa el orden realmente, sino más bien es el ciclo. La primera es recuperación, ¿no? Que es básicamente donde nos encontramos hoy en día en el mercado de oficinas, que es cuando realmente empieza ya a haber actividad después de una crisis, como lo hubo durante la pandemia. Empieza a haber más demanda, sin embargo, sigue siendo un mercado sobreofertado, ¿no? Luego está la etapa de expansión, que es el punto más alto del ciclo, en donde realmente pues la demanda empieza a crecer muchísimo, se tienen que construir más edificios o naves industriales. Por ejemplo, el mercado industrial se encuentra en esta etapa, ¿no? Donde la demanda sobrepasa la oferta, ¿no? Entonces es el punto más alto, empieza a haber crecimiento económico. Luego empieza la parte de contracción, ¿no? En donde pues empieza a haber menos actividad, empieza a haber menos demanda. Y luego la parte de retracción, ¿no? En donde realmente, recesión, perdóname, donde realmente pues la oferta sobrepasa por mucho a la demanda, empieza a haber altas tasas de disponibilidad. Sin embargo, no todo es malo, porque es una gran oportunidad para los compradores o para ser arrendatario. Como bien te platicaba hace unos minutos, durante la pandemia los arrendatarios aprovecharon y hicieron contratos a lo mejor a largo plazo teniendo mejores términos y condiciones que antes de la pandemia. Esto es súper interesante. Entonces, como propietario, me imagino que tienes que como manejar bien el timing en el momento en el cual decides aportar más inventario en el mercado, porque si lo haces en un periodo de contracción, obviamente, pues puedes tener periodos largos de contracción. ¿Hay alguna estadística, alguna regla para ustedes? Es decir, si es que entramos en periodos normalmente de crecimientos y duran 5, 6, 10 años y podemos estar en un periodo, al contrario, de contracción un poco más duro. Yo leí mucho de Nueva York, por ejemplo, que después de la pandemia tuvo muchas dificultades a recuperarse en cuanto a mercado de oficinas, porque los gringos dijeron, no, ya basta, ya no hay trabajo en oficinas, quieren trabajar en home office, y muchas grandes empresas tuvieron que forzar a sus empleados a regresar a las oficinas. Totalmente, ¿no? Y fíjate que, digo, ese es otro tema muy interesante sobre cómo deciden tropicalizar, ¿no? De cierta forma el regreso a las oficinas. Pero sí, por ejemplo, se dice que un mercado de oficinas es sano cuando la tasa de disponibilidad está abajo del 15%, como lo platicaba anteriormente, ¿no? Y sin embargo, después de la pandemia estábamos cerca del 25%. Había una sobreoferta muy, muy grande. Pero muy interesante porque algunos submercados tenían mucha actividad y no tenían una tasa de disponibilidad tan alta. Sin embargo, pues el promedio del área metropolitana sí se fue hasta el 25%. Eso demuestra que realmente pues, era un mercado sobreofertado, estábamos en contracción, estábamos en recesión, y realmente fue un área de oportunidad muy grande para ser arrendatario, por la poca actividad que había. Realmente no se cerraban muchos metros cuadrados. Durante este periodo, incluso en 2020, 2021, la absorción fue negativa. ¿Qué significa esto? Que se regresaba más espacio del que se tomaba. Wow. Ya en 2022 y 2023, la absorción está siendo positiva, por muy poco, pero la absorción neta está siendo positiva. ¿Y es positiva neta en el año o versus 2019? En el año. En el año. En el año. Entonces estamos todavía en esta etapa, en este ciclo económico donde no hemos recuperado al 100% la ocupación que teníamos pre-pandemia. No, estamos muy lejos del 2018-2019, que fueron los mejores años para el mercado de oficinas. Y de hecho, digo, no sé si se pudieron dar cuenta, pero realmente en esos años fue cuando realmente se empezaron a construir muchísimos corporativos. Por ejemplo, edificios como Millana, Torre Reyes, ¿no? Se llenaban incluso en 2 años. En 2 años ya estaban llenos al 100% los edificios. Eso hizo que los desarrolladores, a la alta demanda, empezaran a construir muchos edificios. Sin embargo, nadie vio venir la pandemia y en 2020-2021 había una sobreoferta muy grande en la Ciudad de México. Me hace pensar también a esta tasa de absorción negativa y esta disponibilidad de la temática de la reconversión de oficinas a residencias, porque una de las cosas que viene en la mente de manera inmediata es que las oficinas tienen
la mejor ubicación que existe dentro de la ciudad. Es decir, si estás en Torre Virreyes, por ejemplo, si alguien te ofrece vivir allá, yo creo que habría una cola tremenda. Estás en Polanco, en una zona perfecta, es súper agradable, tienes el parque, etcétera. Y esto te lo puedo repetir en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, ¿qué tan factible es convertir un edificio corporativo en un edificio residencial? ¿O ves tú la emergencia de como de estos espacios mixtos, donde quizás para absorber esos choques de mercado tienes un 50-60% del edificio que es corporativo y un 40% que podría ser residencial para que el desarrollador y el propietario pueda equilibrar su riesgo? Totalmente. Y fíjate que lo vimos mucho durante la pandemia. Muchos arrendadores, edificios de vieja generación, edificios clases B, clase C, decidieron reconvertir sus edificios a espacios de vivienda, ¿no? Mucho se ha visto en los últimos años de co-livings en la Ciudad de México, incluso en áreas muy bien ubicadas como Reforma, ¿no? La Condesa, Polanco, que ha llamado la atención a este nuevo modelo de negocio. Sin embargo, para serte honesto, un edificio de nueva generación, clase A plus, se puede convertir, ¿no?, a un área de vivienda. Sin embargo, pues el edificio fue construido para un espacio de oficinas, ¿no? Tiene altas eficiencias, son plantas muy grandes, no tienen mucho espacio entre columnas. Entonces, realmente convertirlo a un espacio de vivienda se le pierde muchísimo dinero en el largo plazo, ¿no? Entonces, algunos desarrolladores prefieren poner ese costo de oportunidad de tenerlo vacío un año más a volverlo vivienda y tener un menor ingreso. Porque el costo, me imagino, de reconversión debe de ser brutal. Esto Correcto. Lo imagino. Ahora, ayúdame a entender un poquito del tema de la rentabilidad. Rentabilidad en el sector oficina, en un ciclo contraído o en un ciclo expansionista. ¿Cuál es el porcentaje de ROI que podemos esperar o el CAPEX que podemos esperar? Pues mira, realmente depende mucho sobre qué etapa del ciclo estemos, como bien lo comentas. Sin embargo, pues muchos desarrolladores, por lo que esperan cuando están construyendo un edificio corporativo, esperan por lo menos un 22-25% de ROI, ¿no? Obviamente eso depende mucho del cap rate en donde estemos en la etapa del ciclo, ¿no? Porque pues, obviamente en un mercado sobreofertado el cap rate va a ser mucho mayor. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el tema industrial, el cap rate se ha ido para abajo, esto pues beneficio al arrendador, ¿no? Entonces, depende mucho en qué etapa del ciclo estemos, pero por lo menos un inversionista espera ese ROI en un desarrollo inmobiliario. Es un 20% de cap rate. Dije CAPEX, cap rate, equipo, nada más para no confundir a los contadores que nos están escuchando. El cap rate, exactamente. Entonces, si tengo un cap rate del 20%, que es 3-4 veces más alto que lo que puede pasar en el sector residencial clásico. Entonces, esto justifica que aceptes en realidad este periodo, este costo de oportunidad y este periodo de vacante. Esto ahora lo entiendo y nos ayuda un montón. Oye, Ignacio, como siempre, un gustazo tenerte por aquí. Pongamos, por favor, aquí en la tele los datos de contacto de Newmark y de Sergio Pérez. Por favor, vayan a buscar este reporte directamente en la página de Newmark. Lo pueden hacer también en nuestra página web, en nuestras redes sociales, Karim Neximo, y yo les enviaré con mucho gusto todo esto. Felicidades, muchísimas gracias. Continuamos nosotros, vamos al corte. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias y feliz de estar con Michelle Arregui, nuestra gerente comercial para el producto central. Michelle y yo compartimos una pasión para el desarrollo industrial. Lo platicamos y la ven normalmente con nosotros cada martes en nuestro programa comercial, pero también interviene en la semana para ayudarnos a entender qué está sucediendo en materia de nearshoring y cuál es el impacto sobre el sector inmobiliario. Ya les platiqué que yo pienso que México vive un momento histórico con la creación de un aparato industrial muy poderoso que viene a soportar justamente el crecimiento de este sector industrial y que hace que las empresas asiáticas que están buscando aprovechar el TEMEC, pues están usando, por supuesto, y qué mejor que establecer sus fábricas, sus aparatos de producción aquí en México. Hablamos muchísimo, Michelle, del desarrollo del nearshoring en el norte, justamente del país, en estados como Chihuahua, como Nuevo León o como Baja California. Por supuesto, en los años anteriores el sector industrial se ha concentrado en la zona del Bajío, pero pocos saben que en realidad el sureste tiene una gran ventaja para poder generar como lugares de producción atractivos económicamente, pero también de poder ofrecer una
conectividad con los Estados Unidos que sea también muy facilitada gracias al puerto de Progreso. Así que vamos a platicar juntos un poco de este fenómeno, de lo que te dicen los expertos sobre la posición del sureste en materia de nearshoring y de desarrollo industrial. Y después me gustaría que tú nos acerques una oportunidad de inversión para nuestra comunidad. Súper, excelente, Karim. Muchas gracias. Acabas de mencionar algo bien importante, el tema del nearshoring y el antes y el después, ¿ok? Antes estas empresas grandes se fijaban únicamente en el norte. Lo hemos hablado, Tijuana, Monterrey, Ciudad Juárez. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de todos estos años? Han hecho análisis estas grandes empresas y ¿qué están haciendo? Voltearon a mirar al sur. ¿Y qué sucedió? Se dieron cuenta que tiene muchísimo potencial el sur y de hecho muchísimo potencial por sobre los estados del norte, que nos está hablando, por ejemplo, de empresas muy grandes que han decidido mudarse al sur. Por ejemplo, estamos hablando de Heineken, de estas empresas distribuidoras como Amazon, Mercado Libre. Entonces, decidieron mirar al sur y se dieron cuenta que es un gran punto para poder distribuir sus productos. ¿Por qué? Porque tenemos cerca África, Europa y, por supuesto, ya sabes, ahí está cerquita Miami. Entonces, se dieron cuenta que en lugar de pasar horas en barcos tratando de transportar, de importar y de exportar estos productos, pues se acercan a Miami, Karim, y la distancia, tú sabes, en avión un vuelito que son 40 minutitos. Entonces, exacto, bien interesante. Sí, muy sencillo para llegar al Golfo de México, el puerto de Houston, muy sencillo llegar a Florida, por supuesto, sencillo acceder, por supuesto, a la costa este de los Estados Unidos, Boston o Nueva York. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esta oportunidad única en el mercado como inversionistas particulares? Excelente. El día de hoy vamos a hablar acerca de un producto bien interesante. Central 1.0 son lotes industriales de inversión. Ojo, cuando yo digo que son lotes industriales de inversión, me refiero a que están en un corredor industrial muy importante. De hecho, es el segundo corredor más importante de Mérida. Ojo, estamos súper cerca de Puerto Progreso. Y adicional, uno de los puntos más importantes que tú tienes que tener en cabeza para que tu inversión crezca es la distancia que tienes a la urbe. Y estamos hablando tan solo de 8 minutos, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las características de estos lotes que podemos ver por ahí en pantalla. Son lotes industriales, ya lo hablamos, situados en Mérida, Yucatán, ¿ok? El costo de inversión es únicamente de 266,000 pesos, ¿vale? Ahora, el enganche que tenemos que dar es de 20%, que va por ahí de los 48, 52 mil pesos, depende del lote. Y si hacemos una cuenta y lo dividimos a 36 meses sin intereses, el costo que vas a hacer mensual de tu inversión va alrededor de los 5,900 pesos. Entonces, imagínate, Karim, tener 400 metros de tierra. Seguramente el sueño de mucha de la audiencia, de mucha de la gente que nos ve y que nos escucha es tener una casa, un departamento, un terreno, porque no muchos mexicanos tenemos la oportunidad de tener ya algo fijo en donde nuestro dinero empieza a crecer rápidamente, ¿no? Yo lo que veo como oportunidad aquí, Michelle, en realidad, si lo pienso, es la mayoría de los corredores industriales tienen grandes bodegas, donde puedes rentar espacios, en mi opinión, no menor a 2 o 3 mil metros cuadrados, porque están hechos realmente para las empresas grandes. Te diría quizás hasta 5,000 metros cuadrados debe de ser el mínimo en estas zonas. Pero la verdad es que con la llegada de todas estas empresas asiáticas, la oportunidad principal es para los proveedores pymes de estas empresas. Y estas personas estos empresarios llegan con la idea de poder ofrecer un servicio, tienen el capital de trabajo para poder ofrecer los productos que necesitan, pero no tienen a veces el capital para poder construir su bodega o crear su aparato de producción. Entonces, yo lo que haría es comprar un lote de 400 metros, de 800 metros o de 1,200 metros para tener un poco de versatilidad, o sea, de 1 a 3 lotes. Y lo que haría es crear en mi lote el espacio para que alguien que necesite menos espacio que en los grandes parques logísticos que están por allá pueda encontrar un lugar adecuado. Y cuando me hablas de 260,000 pesos que puedo pagar a mensualidades durante 36 meses, en realidad voy a tener un costo de mi financiamiento que va a ser muy bajo. No puedo creer que la renta sea de 4,000 pesos. Vas a rentar esto al menos el triple o el cuádruple. Entonces puedes estar generando una rentabilidad altísima.
Y esto yo creo que es la oportunidad para los que nos escuchan. Exactamente, Karim. Ahorita acabas de mencionar este tema de rentar, ¿sabes? Tú sabes que yo también soy analista de arrendamiento, entonces me encanta este tema de comprar y rentar. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero a mis clientes? Compra y renta. Entonces, vamos a volver a tocar las características. Estamos hablando de 400 metros cuadrados de tierra, únicamente pagando 4,900 pesos, situados en Mérida, Yucatán. Importante, el Tren Maya, Karim, la estación de Tella, que va a ser una estación de carga y una estación, por supuesto, de pasajeros, está a 5 minutos. Estamos a pie de carretera, luz a pie de carretera. Entonces, tenemos un video por ahí tuyo donde estás enfrente de un centro de estos de conveniencia, que es como un Oxxo, ¿no? Entonces, es un Oxxo, no, es un Six, creo. Yo visité este lugar, de hecho estaba impresionado porque estamos a minutos del Cedis de Walmart, estamos a minutos de la estación del Tren Maya, estamos a minutos del parque logístico más importante de Yucatán, se llama Sky Park. Estamos en un corredor industrial, en la entrada de Mérida. Literalmente no hay lotes disponibles en esta zona para comprar y menos lotes de 400 metros con este tamaño. Entonces, invito a todos los que nos ven, que tienen acceso a las imágenes que les estamos enseñando, a que nos puedan contactar. Tienen el código CORE también que pueden usar para poder descargar información. Y a los que nos escuchan, saquen papel y pluma. Quiero que estén con nosotros en el webinar de inversión que vamos a hacer este domingo. Les vamos a explicar por qué el nearshoring es el próximo boom inmobiliario, literalmente, que no se pueden perder, en un webinar de 1 hora este domingo. ¿Cómo participar? Es muy sencillo. Nos mandan un mensaje al 56 2802 1429. Apunten el teléfono, es el 56 2802 1429. Además, tenemos una sorpresa para ustedes con un bono, un descuento de 20,000 pesos. Así que les espero este domingo. Contacten al 56 2802 1429. Para nosotros ya es momento de separarnos. Ha sido un placer tenerlos en este programa. Nos vemos mañana, por supuesto, para otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.